Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos nuevamente a esta tercera revisión del módulo de cefaleas. Hoy, pues la revisión corresponde al tema de cefalea en trueno y hemorragia subaracnoidea. Está a cargo de David Patiño, que es estudiante de cuarto semestre, y de Laura Riveros, que es estudiante de quinto semestre. Nos acompaña igualmente el doctor Sebastián, otra vez. Y pues nada, David y Laura, bienvenidos. Bueno, para iniciar, queríamos agradecerles por abrirnos este espacio para poder compartir este tema con ustedes. Como ya Elías dijo, les vamos a presentar el tema de cefalea en trueno y hemorragia subaracnoidea y también queremos agradecerle al doctor Vázquez por estar en este espacio. Mi nombre es Laura Riveros y pues junto con David vamos a hacer esta presentación. Voy a apagar la cámara porque por temas de conectividad, pues para que no se trabe el internet durante la presentación. Entonces, bueno, para empezar, decidimos dividir la presentación en dos. Primero, cefalea en trueno, contarles un poquito sobre la definición de esta, las diferentes etiologías y los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en mente cuando nos llega un paciente a urgencias. Y por otra parte, vamos a hablarles de la hemorragia subaracnoidea, ya que esta es la principal etiología de la cefalea en trueno. Y de esta les vamos a hablar de la epidemiología, los factores de riesgo, un poco de fisiopatología, la evaluación, el diagnóstico, el manejo y las complicaciones. Listo, entonces en primer lugar, y lo que nos trae aquí principalmente la cefalea en trueno, generalmente vamos a clasificarla en dos subtipos, la cefalea en trueno primaria, que en sí misma es una patología, y la cefalea en trueno secundaria, como su nombre lo dice, es secundaria a otras patologías. En este caso, les trajimos los criterios de cefalea en trueno secundaria hemorragia subaracnoidea, porque cambian en función de cuál sea la etiología. En este caso, vamos a tener que la International Classification of Headache Disorders la define como una cefalea típicamente grave y de inicio repentino que alcanza su punto máximo en segundos o en minutos. Los criterios diagnósticos se van a hacer fundamentalmente a partir del A y el B, siendo el A eh, supeditado al C y el D también. Entonces, en primer lugar, el B es el diagnóstico efectivo de su hemorragia subaracnoidea en ausencia de traumatismo craneoencefálico. Recordemos que la hemorragia subaracnoidea se puede definir en si es espontánea o si es traumática, y cuando es espontánea podemos decir que principalmente se puede deber a la ruptura de un aneurisma o, por ejemplo, a la ruptura de una malformación arteriovenesa, por ejemplo. En los criterios de la C a la D vamos a tener, en primer lugar, que básicamente nos hablan de clínica de cefalea en trueno secundaria a hemorragia subaracnoidea semiológica o evidenciada de alguna manera por el diagnóstico. Entonces, en primer lugar, tenemos básicamente una cefalea en trueno que corresponde a la clínica semiológica de una hemorragia subaracnoidea. El segundo criterio del apartado C es cefalea que ha aliviado de manera significativa simultáneamente con la estabilización y en general manejo evidenciado clínica y radiológicamente de la hemorragia subaracnoidea. Recordemos también que la hemorragia subaracnoidea es una patología que tiende a tener bastantes diagnósticos equivocados. Entonces, en general, puede ser infradiagnosticada o puede ser supradiagnosticada, generalmente siendo infradiagnosticada. Entonces, si, por ejemplo, se hace todo el manejo para hemorragia subaracnoidea y el paciente no remite la cefalea, muy probablemente tengamos que cambiar el manejo y el diagnóstico. Y la última es una cefalea de inicio repentino, la clásica cefalea en trueno. El D, sencillamente, tiene que estar uno de los siguientes respecto a la remisión y al tiempo. Si la cefalea se presenta por hemorragia subaracnoidea, tiene que necesariamente remitir en los próximos 3 meses. O si no ha remitido, tienen que no haber sucedido aún esos tres meses. Sí. Igual que todo el resto de los criterios de la International Classification of Headache Disorders, el E generalmente se supone que es no atribuible a otro diagnóstico. Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito de las etiologías, ya que cada etiología va a tener ciertos signos y síntomas que nos van a ayudar a identificar desde la clínica cuál es la posible causa. Para iniciar tenemos la hemorragia subaracnoidea, que su principal clínica va a ser la cefalea en trueno y puede ir acompañada de signos meningios. No voy a detenerme acá porque más adelante tenemos una parte solo de la clínica de esta patología, entonces voy a continuar. En segundo lugar tenemos el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, en donde acompañamos la cefalea en trueno con
pérdida de la conciencia transitoria y además estos pacientes tienen algo característico y es que tienen cefaleas en trueno recurrentes. Normalmente los factores de riesgo que tienen son un estado posparto, una enfermedad autoinmune, haber tenido actividad sexual reciente y también haber estado expuestos a picos de temperatura, ya sea temperaturas altas o temperaturas bajas. Y también ciertos medicamentos nos pueden aumentar el riesgo de este síndrome. En tercer lugar, tenemos que la trombosis venosa cerebral va a ser en aquellos pacientes que tienen un estado hipercoagulable por diferentes motivos, en especial un estado posparto o después de una cirugía. Y lo que ocurre es que estos pacientes tienen un aumento de la presión endocraniana, por lo cual van a presentar papiledema, un estado mental alterado, convulsiones y un déficit neurológico. Es muy común que ocurra en pacientes menores de 50 años, entonces es muy importante tenerlo como un diagnóstico diferencial. Listo. El siguiente en la lista es la disección de arteria cervical. En este caso tenemos sobre todo las arterias carótidas y las arterias cerebrales, perdón, vertebrales. Y fundamentalmente va a producirse una cervicalgia con una cefalea. En general se puede confundir con migraña o, por ejemplo, con cefalea tensional. Por eso es muy importante tener en cuenta el resto de patologías que pueden tener una mímica clínica, por así decirlo. Y está asociada generalmente a manipulación quirúrgica o trauma reciente de cuello o enfermedades del tejido conectivo, como posteriormente vamos a ver que es un factor de riesgo, enfermedades como el síndrome de Ehlers-Danlos. Adicionalmente, tenemos otras patologías como la apoplejía pituitaria, que básicamente es un infarto de una de las arterias que irriga la glándula pituitaria, pero generalmente se va a presentar con un antecedente de adenoma hipofisiario y la clínica va a ser muy característica de una lesión cercana al seno cavernoso, con oftalmoplegia, vómito e incluso alguna forma de mianopsia. También la neurocisticercosis, por ejemplo, si se aloja un quiste a nivel del tercer ventrículo, puede producirse una hemorragia, una cefalea en trueno que puede revertir. Sabemos que la neurocisticercosis puede presentar condiciones en las que presente hipertensión endocraniana por hidrocefalia, comunicante o no comunicante, y a veces puede ser reversible o intermitente, generando que en ocasiones esta cefalea pueda remitir. Bueno, ahora sí les vamos a empezar a hablar de la hemorragia subaracnoidea específicamente. Bien, entonces, en primer lugar, la epidemiología de la hemorragia subaracnoidea espontánea es sobre todo importante para tener en cuenta que es la causa más frecuente de cefalea intensa y discapacitante de comienzo repentino, es decir, cefalea en trueno. El índice de mortalidad es de un 40 a 50%, el 10 a 20% fallece antes de llegar al hospital. Un 50% de los que sobreviven sufren secuelas discapacitantes de por vida. La edad promedio de ruptura aneurismática es entre los 50 y 55 años, aunque hay autores que lo definen a partir de los 40 o 45 años. Y se supone que la curva tiende a descender pasadas ese grupo etario. Los niños y los jóvenes, de todas formas, al igual que los adultos mayores, por otras patologías pueden estar igualmente afectados. Hay una ligera, aunque esto también depende del autor, en ocasiones se define como ligera, a veces marcada, incidencia de hemorragia subaracnoidea en población femenina. Los factores de riesgo básicamente son subclasificados entre modificables y no modificables. Los modificables esencialmente, del más importante, el consumo de cigarrillo, es el factor de riesgo modificable que se ha asociado con una mayor incidencia, pero también con un peor desenlace y peor pronóstico, al igual que la hipertensión arterial, siendo el segundo factor modificable más importante. También es destacable el uso de drogas simpático-miméticas, por ejemplo, como la cocaína y la metanfetamina, sobre todo por su doble mecanismo de acción, tanto por el ionotropismo que causa su inhibición de la recaptación de dopamina, como por el agonismo alfa adrenérgico que provocan en los vasos sanguíneos. Los no modificables, sobre todo tenemos la edad, la susceptibilidad genética por enfermedades como la enfermedad poliquística renal autosómica dominante, aldosteronismo suprimible con glucocorticoides y síndrome de Ehlers-Danlos, como lo habías mencionado, básicamente por una deficiencia de colágeno y una afectación de los tejidos conectivos, sobre todo en este caso de los vasos sanguíneos. El sexo femenino
En general es un factor de riesgo en sí mismo, pero en parte es modificable porque con terapia de reemplazo hormonal se puede manejar a las pacientes que hayan adquirido este factor de riesgo por la posmenopausia. Bueno, ahora les vamos a hablar un poquito de la fisiopatología para que sea un poco más clara la clínica y el porqué, el diagnóstico y el tratamiento. Entonces, para iniciar tenemos que saber que la mayoría de las hemorragias subaracnoideas ocurren por la ruptura de un aneurisma sacular. El aneurisma sacular básicamente se desarrolla en las ramificaciones de las arterias del polígono de Willis. Aquí les pusimos el porcentaje en el que ocurre esta aneurisma de acuerdo a la arteria. Veamos que principalmente está en la arteria comunicante anterior, en la media, en la cerebral media y también en la comunicante posterior. Ya en las otras son porcentajes muy pequeños. Lo que ocurre aquí es que tenemos una alteración de la pared vascular del vaso que nos va a causar que se disminuya la túnica media. Y esto lo que va a hacer es que va a mantenerse estable hasta que alcance un tamaño de 6 a 7 milímetros. Cuando alcanza esto, se genera una ruptura que nos va a causar diferentes tipos de hemorragias. El principal es la hemorragia subaracnoidea, que básicamente es de lo que estamos hablando, que suele ocurrir en el 99% de las aneurismas que se rompen. En segundo lugar, tenemos la intraventricular, que va a ocurrir en 50% de los pacientes, la intraparenquimatosa en el 30%, y algo muy importante es que la posibilidad de que ocurra un hematoma subdural es muy bajo, es de menos del 5%, por lo cual hay que, pues si el paciente llega con un hematoma subdural, no es completamente pues, descartar el diagnóstico, pero sí no tenerlo como uno principal, porque las posibilidades de que sea por una ruptura de un aneurisma son muy bajas. Entonces, continuando ya con la fisiopatología de por qué ocurre el daño, vamos a tener que una vez se rompe el aneurisma, se produce tanto la hemorragia subaracnoidea, que nos va a causar alteraciones por los efectos tóxicos de la sangre, y vamos a tener también una isquemia transitoria, pues que esta isquemia va a ser global. Todo esto nos va a causar un daño cerebral que suele ocurrir por diferentes cambios moleculares, y esto es lo que nos va a llevar a la clínica que va a presentar el paciente. Bien, y respecto a la presentación clínica, sobre todo se va a dar eh, en actividad física o esfuerzo sostenido. En el 60% de los casos sucede así, aunque hay un 40% restante de rupturas aneurismáticas que se presentan completamente con el paciente en reposo. Entonces, esta ruptura del aneurisma generalmente, pero no necesariamente, causa una hemorragia subaracnoidea y un 40% de los pacientes presentan lo que se llama un síndrome prodrómico, que en este caso es una pequeña fuga de sangre secundaria de esta ruptura del aneurisma, llamada fuga centinela, que se presenta clásicamente como una cefalea severa, pero no tan severa como la cefalea en trueno, y puede estar o no acompañada de diplopía transitoria. Cuando ya se presenta el síndrome, por así decirlo, más frecuente, no es el único, pero es el que la mayoría de los pacientes presentan, se caracteriza por una cefalea severa y súbita, una cefalea en trueno, que muchas veces es caracterizado por el paciente como la peor de la vida. Adicionalmente, se suele encontrar también signos meningios, sobre todo, como les había mencionado Laura, por la irritación aracnoidea que provoca la hemorragia. Ahora, yo les había mencionado al principio que la hemorragia subaracnoidea generalmente era infradiagnosticada. Muchas veces se confunde con otras formas de cefalea y en el estudio que estamos referenciando en este momento de JAMA, compararon tres formas compararon tres escalas, por así decirlo, eh, según su especificidad y su sensibilidad de diagnosticar o de más o menos tener una impresión clínica bastante aproximada de la hemorragia subaracnoidea. La que mejor parada estuvo fue la regla de hemorragia subaracnoidea de Ottawa, y aquí vamos a ver básicamente cuáles son los aspectos. Tiene que estar uno o más de los siguientes para sospecharla. En general, una edad igual o mayor de 40 años, cervicalgia o rigidez nucal, una evidenciada pérdida de la conciencia que haya presentado esta clínica durante el ejercicio, durante el esfuerzo físico, una cefalea en trueno, como ya la hemos caracterizado, y cuando se haga el examen neurológico que presente signos meningios. En este caso,
sobre todo querría hablar de algunas formas de presentación clínica que podrían estar presentes o no. En realidad, me parece importante que tengan en cuenta que no siempre van a estar. De hecho, lo más frecuente es que no estén. Sin embargo, muchas veces es muy radical la literatura en mencionar que los síndromes focales, por ejemplo, están ausentes. Sin embargo, les vengo a traer algunos ejemplos con sus respectivas referencias de por qué no tenemos que necesariamente descartar una cefalea en trueno porque, por ejemplo, se nos presente junto con una oftalmoplegia o, por ejemplo, que se nos presente con una caída del párpado. Por mencionar solo dos, cuando el aneurisma se rompe en la porción intracavernosa de la arteria carótida interna, como pueden ver en el primer ejemplo, o en la porción anterolateral de la arteria cerebral media, el dolor se suele referir a la órbita. Pero además, y también esto suele ser bastante caracterizado, si se llega a presentar entre la unión de la arteria comunicante posterior con la arteria carótida interna o de la arteria comunicante posterior con la arteria cerebral posterior, puede ocasionar parálisis del tercer par con una dilatación pupilar ipsilateral no reactiva. Recuerden igualmente que estos signos y síntomas no siempre van a estar, lo más frecuente es que no estén, pero no los descarten necesariamente porque no sean el síndrome característico de la hemorragia subaracnoidea. Dale siguiente, por favor. Y hay algunos patrones clínicos que también están asociados a la elevación rápida y sostenida de la presión intercraneana, como por ejemplo que el paciente presente el síndrome en primer lugar con un síncope y una consecuente crisis crónica de extremidades y que presente una rigidez de descerebración. Como les digo, estos son algunos cuadros bastante graves asociados a hipertensión endocraniana, pero también en este caso, por ejemplo, a coma. Y también se pueden presentar crisis epilépticas. Lo más característico es que sean generalizadas. Bueno, ya después de que identificamos a un paciente que posiblemente tiene una hemorragia subaracnoidea, tenemos que tener un diagnóstico certero. Para esto tenemos este algoritmo que vamos a revisar al final después de revisar todos los métodos diagnósticos. Estos métodos nos van a incluir un TAC sin contraste, punción lumbar, una resonancia magnética y una angiografía por sustracción digital. Para iniciar tenemos la TAC cerebral sin contraste. Es muy importante saber que la sensibilidad esta va a disminuir con el tiempo, desde que se iniciaron los síntomas hasta cuando se tome el examen. Las primeras 6 horas tenemos un 93%, después aumenta en las 12 horas a un 100%, pues casi a un 100%, pero de ahí en adelante va a empezar a disminuir hasta que a los 7 días va a alcanzar una sensibilidad menor al 60%. Lo que suele ocurrir es que en la TAC van a aparecer hallazgos que son hiperdensidades en la zona de la cisura de Silvio y también en la interhemisférica y también en la zona interpeduncular. Entonces, si tenemos esto, vamos a sospechar o vamos a confirmar nuestra hemorragia subaracnoidea, pero si no se logra encontrar esto, no se puede descartar el diagnóstico si se tiene una clínica muy compatible con esta patología. También tenemos que aprovechar la TAC para evaluar si hay presencia de hidrocefalia o si hay hemorragias intraventriculares o intraparenquimatosas, porque esto nos va a ayudar en el manejo. En segundo lugar, tenemos la punción lumbar que se va a realizar cuando el ataque es negativo. Entonces, vamos a evaluar tanto la presión de apertura como que vamos a tomar varias muestras. La toma de varias muestras es para evaluar si la presencia de eritrocitos en el líquido cefalorraquídeo es por una punción traumática o si sí es por la presencia de una hemorragia. Normalmente esto se hace a través del conteo de eritrocitos y también por la santocromía, que básicamente lo que ocurre es que el líquido cefalorraquídeo empieza a tornarse de color amarillento por la presencia o por la lisis de los eritrocitos. En tercer lugar, tenemos la resonancia magnética nuclear, la cual tiene una sensibilidad muy similar a la del ATAC en el periodo de las 6 horas hasta los 2 días después del inicio de los síntomas. Sin embargo, tiene una mayor sensibilidad en las primeras 6 horas cuando se compara con la ATAC. Esta nos ayuda mucho con el diagnóstico diferencial para identificar otras alteraciones arteriovenosas o también para identificar neoplasias o enfermedades inflamatorias o infecciosas. Sin embargo, no es una prueba de rutina, sino que se manda en casos muy específicos. En los casos en los que se manda, se recomienda utilizar la secuencia de Fleber para los episodios subagudos y crónicos, ya que esta va a tener una mayor sensibilidad. En cuarto lugar, tenemos la angiografía por sustracción digital. Esta nos sirve una vez ya se identificó la presencia de una hemorragia. Esta nos va a decir dónde específicamente es la hemorragia y es el gold standard para esto. Sin embargo,
En muchos centros se utiliza el AngioTac porque tiene mayor disponibilidad y también, digamos que es mucho más sencillo para el paciente realizarle esta prueba. El único problema con esta es que a pesar de que su sensibilidad es 97% comparada con la de la angiografía, vamos a tener que esta pasa por alto algunos aneurismos pequeños, como lo son los que miden menos de 4 milímetros. Ahora, si la angiografía por sustracción digital sale negativa, se debe repetir en 7 a 14 días. Y también, si tengo la resonancia negativa, vamos a hacer una resonancia de la columna cervical para descartar que haya algún tipo de patología vascular a nivel cervical. Entonces, este es un ejemplo de una angiografía por sustracción digital. La primera imagen está en 2D, la segunda en 3D, y como pueden ver, hay un aneurisma saccular en la punta de la basilar. Entonces, para recapitular todo lo que hemos hablado, está el algoritmo. Lo primero que vamos a tener es la sospecha clínica de una hemorragia subaracnoidea. Y a este paciente le vamos a mandar un ATAC sin contraste. De acuerdo a lo que encontremos en esta, continuamos el diagnóstico. Si hay la presencia de una hemorragia subaracnoidea, vamos a mandar una angiografía para encontrar el origen de esta hemorragia. Si esta sale normal, lo repetimos de 1 a 3 semanas. Y también se va a mandar otra neuroimagen para complementar el diagnóstico. Si la angiografía pues se encuentra el aneurisma, ya vamos a dar el manejo normal de esto. Ahora, si la TAC sale negativa, es decir, no encontramos una hemorragia subaracnoidea, lo que vamos a hacer es la punción lumbar. Esta tiene 3 posibles escenarios. El primero es que sea normal, entonces en este caso descartamos esto como un diagnóstico y buscamos la etiología que está causando la sintomatología del paciente. Si el resultado de la punción lumbar nos da anormal porque hay aumento de células rojas, de glóbulos rojos, pero no tenemos antocromía en todos los tubos, lo que vamos a hacer es que le vamos a mandar una angiografía y de acuerdo a esto procedemos. Si esta es normal, paramos la sospecha de este diagnóstico y buscamos la etiología correcta, pero si se encuentra el aneurisma, se da el tratamiento adecuado. Ahora, si ya la punción lumbar nos da con certeza que es una hemorragia subaracnoidea, le mandamos la angiografía y pues le damos el tratamiento en caso de que se encuentre un aneurisma. Entonces, una vez ya tenemos el diagnóstico, vamos a empezar a hablar del manejo. Lo primero que tenemos que hacer apenas llegue el paciente es el ABC, es decir, vamos a evaluar su vía aérea, su respiración y su circulación. Lo que ocurre es que estos pacientes, en su gran mayoría, llegan sin la capacidad de proteger su vía aérea, porque muchos llegan con hidrocefalia, con convulsiones, algunos hay que sedarlos por agitación, entonces tenemos que intubarlos para que no haya ningún riesgo de complicación. Lo segundo que vamos a hacer es controlar el riesgo de que vuelva a sangrar la aneurisma. Esto se hace a través del control de la tensión arterial, ya que se ha mostrado que las fluctuaciones y picos extremos de tensión arterial aumentan este riesgo y vamos a mantener la tensión arterial sistólica por debajo de 160 milímetros de mercurio. Ahora, para hacer esto, lo vamos a hacer de dos maneras. La que más se recomienda es utilizar vía intravenosa una infusión de nicardipina a 5 a 15 miligramos por hora. Este es un antihipertensivo del grupo de hidropiridínicos. Y por otro lado, vamos a utilizar la betalol, si no podemos utilizar la nicardipina, que va a ser un beta bloqueador y se va a dar en 5 a 20 miligramos por hora. Si no hacemos la infusión, vamos a hacer un bolo, que va a ser de la betalol 5 a 20 miligramos, o captopril, que pues como sabemos es un IECA. En segundo lugar, tenemos los antifibrinolíticos. Este es un poco controversial porque no se ha logrado llegar a un consenso sobre si usarlos o no, porque ciertos autores hablan del riesgo de producir trombosis venosa profunda, tromboembolismo pulmonar, accidente cerebrovascular o infarto agudo al miocardio, pero otros dicen que hay un beneficio en el uso de estos medicamentos en las primeras 72 horas, ya que disminuyen el riesgo de resangrado. Entonces, a partir de la mayoría de estudios que se han hecho, no se ha logrado llegar a una recomendación, pero muchos de ellos dicen que en sí, los antifibrinolíticos no van a aumentar el riesgo en las primeras 72 horas, pero tampoco van a disminuir la posibilidad de que haya resangrado. Entonces, no tengo riesgo, pero tampoco tengo beneficio. Por estos estudios es que se está tratando de llegar a un consenso, pero todavía no se ha llegado. En tercer lugar, tenemos que evaluar la severidad del paciente. Esto lo vamos a hacer a través de dos cosas. De primeras, tenemos la clínica y en segundo lugar, tenemos los hallazgos imagenológicos. Dentro de la clínica tenemos dos escalas que son las más utilizadas, la de Hunt y Hess y la de la Federación Mundial de Neurocirujanos. Y estas básicamente nos hablan del pronóstico del paciente. A mayor grado, peor va a ser el pronóstico. Y ahora, en cuanto a los hallazgos imagenológicos, vamos a tener que la escala de Fisher y la escala de Fisher modificada son las más utilizadas. Sin embargo, estas no nos hablan tanto de que a peor grado, peor pronóstico, sino que
se considera que el grado 3 es peor que el 4, pero nos ayudan muy bien a ubicar el paciente, ya que entre todas las personas que estamos atendiendo al paciente logremos hablar en un mismo lenguaje. Ahora lo que vamos a hacer es tratar el aneurisma. Estabilizamos al paciente, ya lo tenemos controlado, pero tenemos que tratar la aneurisma, que es la que nos está causando la hemorragia. Entonces, para esto tenemos dos métodos. Por un lado está el coil o espiral endovascular y por el otro tenemos el clip quirúrgico. Los dos tienen riesgos y los dos tienen beneficios. Hoy en día se recomienda más que todo utilizar el coil endovascular en todos los pacientes que se pueda, ya que este es mucho menos invasivo y además se dice que después del procedimiento los pacientes tienen mejor calidad de vida que aquellos que tienen o pues atraviesan un clip quirúrgico. Sin embargo, el coil endovascular tiene mucho riesgo de recurrencia y tenemos que hacer un seguimiento a todos los pacientes. Se recomienda que una vez al año para evaluar que no vaya a haber presencia de resangrado o de recurrencia del aneurisma, mientras que con el clip quirúrgico esto no sucede. Y ya para terminar la parte del manejo, es muy importante recordar que esta patología no va a ser algo solamente localizado al tejido cerebral, sino que nos va a causar también síntomas y alteraciones sistémicas. Lo primero es que vamos a tener el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que básicamente está por el aumento de citoquinas. También vamos a tener disfunción cognitiva, convulsiones, hidrocefalia, edema, isquemia cerebral. Vamos a tener el riesgo de resangrado, que ocurre en bastantes pacientes a pesar de que se trate de controlar. Y también vamos a tener trastornos neuroendocrinos. Los trastornos neuroendocrinos son muy importantes porque son la explicación de por qué se altera el sodio y la glucosa en sangre y esto puede terminar complicándonos más al paciente. Además, también se dice que los pacientes suelen tener complicaciones pulmonares y cardíacas que nos van a incluir edema pulmonar y arritmias y es muy importante controlar esto porque se nos puede empeorar el cuadro que ya tiene el paciente. Bien, entonces, de acuerdo a lo que nos estaba contando Laura, muchas de las complicaciones de la hemorragia subaracnoidea pueden ser neurológicas, pero también pueden ser a nivel del resto de los sistemas. Las neurológicas más importantes sobre todo son el resangrado, ya vimos más o menos cómo manejarlo, pero también tenemos que tener en cuenta una patología de la que vamos a hablar, que se llama isquemia retardada. También hay riesgo de hidrocefalia y de convulsiones. Las sistémicas más importantes son las cardiopulmonares y la hiponatremia. Sin embargo, también se registran otras como el tromboembolismo, tanto pulmonar como de otras zonas, encefálico también, la disfunción glicémica, la anemia y la fiebre. Bien, entonces en primer lugar vamos a hablar de la isquemia cerebral tardía, definida como, ven a la izquierda en el recuadro amarillo, un nuevo déficit neurológico focal o generalizado con disminución igual o menor a 2 puntos de la escala de coma de Glasgow. Esto en un periodo mayor a 1 hora y no atribuible a otras causas. En general es un síndrome que se presenta de 3 a 14 días tras una hemorragia subaracnoidea. La fisiopatología inicialmente se tiene, por ejemplo, una ruptura aneurismática, una hemorragia, y en el recorrido proximal de la arteria que sufrió ese aneurisma y esa ruptura consecuente del aneurisma se contrae y eso produce una isquemia perilesional, ya no solamente en el sitio del aneurisma, sino también en una zona mucho más amplia. Inicialmente se va a presentar como un vasoespasmo angiográfico. En la siguiente diapositiva vamos a ver con más detalle qué es exactamente. Y esa lesión va a empezar a ser propagada, generando inflamación e isquemia en el resto del tejido, sobre todo en la corteza. Se va a convertir entonces en un vasoespasmo sintomático, cuando ya podemos afirmar que hay un déficit isquémico neurológico tardío, que además puede estar acompañado de complicaciones sistémicas tardías. ¿Vale? Entonces, inicialmente ya vimos, es básicamente una vasoconstricción que ocurre en el recorrido proximal de la arteria que sufrió la ruptura del aneurisma. La profilaxis a esta vasoconstricción es, en general, dar un antihipertensivo, en este caso, un antagonista de los canales de calcio tipo L del vaso sanguíneo. Los que mejor evidencia clínica tienen son el nimodipino y el verapamilo. Específicamente, el nimodipino tiene una evidencia clase 1 según la American Heart Association. La dosis suele variar, aunque la recomendación general es 60 miligramos cada 4 horas por 21 días.
Sin embargo, un efecto adverso muy común del nimodipino es la hipotensión, y en el manejo agudo, sobre todo, entre los primeros 3 a 7 días vamos a preferir hacer un ajuste de dosis, la mayoría de los pacientes, a 30 miligramos cada 2 horas. En la imagen de abajo podemos ver en la primera, en la A, cómo hubo un aneurisma. Este aneurisma fue manejado quirúrgicamente, pero en la B vemos cómo, en este caso en una región distinta, hubo una vasoconstricción del capilar, bueno, de la arteria, perdón. En este caso sería la arteria cerebral posterior. Pero tras la administración de verapamilo se ve cómo empieza a haber una dilatación bastante marcada que no solamente mejora el manejo, sino que mejora muchísimo el pronóstico en cuanto a la morbimortalidad, sobre todo secundaria a la isquemia cerebral tardía, pero también a la hemorragia subaracnoidea intrínsecamente. El diagnóstico y monitorización va muy de la mano. Realmente lo primero es tener en cuenta que ya se debió haber hecho el diagnóstico de hemorragia subaracnoidea en este caso, con las técnicas que nos mencionó Laura, y vamos a monitorizar con alguna de esas 4 técnicas. Generalmente se prefiere con una angiografía entre los 3 a 14 días posteriores a la hemorragia subaracnoidea. Una vez pasen alrededor de los 21 días, según la mayoría de recomendaciones, se suele cesar ese monitoreo y finalmente se puede observar alguna última evidencia con una angiotac, por ejemplo. ¿Vale? Otra complicación que puede estar presente, si nos vamos a la cita de abajo, dice que se presenta en el 20% de los casos de hemorragia subaracnoidea y puede presentarse en minutos hasta en el transcurso de los días. Sin embargo, el 30% de los casos se resuelve espontáneamente. El diagnóstico se hace con una TAC simple, pero también con la clínica sugestiva de una hidrocefalia con alteración del estado de la conciencia, hipertensión arterial y delirio. El manejo en general va a ser derivación del líquido cefalorraquídeo en función de si esta hidrocefalia es comunicante o no comunicante. Si es no comunicante, se va a preferir un drenaje ventricular externo, y si es comunicante, se va a preferir un drenaje lumbar. ¿Vale? Respecto a las complicaciones cardiopulmonares, voy a mencionar estas 4, sin embargo, tengo muy presente que las guías de cuidado neurocrítico y en general del manejo de la hemorragia subaracnoidea no hacen tanto énfasis en recomendaciones puntuales. Creo que lo más ideal en este caso es remitirse a las guías como la europea o la de la American Heart. Igualmente es interesante ver que 4 de estas complicaciones, como por ejemplo la miocardiopatía Takotsubo y la disfunción ventricular izquierda sistólica severa con fracción de eyección disminuida al 30%, pueden estar presentes en el caso de las cardíacas. La segunda se puede presentar típicamente con bradicardia, fibrilación atrial, fibrilación ventricular y taquicardia ventricular. En el caso de las pulmonares, sobre todo, vamos a revisar posteriormente esta fisiopatología más adelante en el siguiente clic, literalmente, con edema pulmonar neurogénico o un poco mezcla de la complicación cardíaca también, edema pulmonar por disfunción ventricular izquierda. Según la revisión sistemática que hizo Continuum el año pasado, 3 de los paraclínicos que les menciono en el recuadro gris que está abajo pueden ser tomados. Elevación de troponinas se presenta, por ejemplo, en un 30%. La inversión de la onda T en el electro también se puede presentar. Sin embargo, el único que se ha asociado con un peor pronóstico es el cutelar. Dale. Dale. ¿Te puedes echar un poquito para atrás? En una, por favor. Es que creo que mi computador murió. Tranquila, tranquila. Bueno, esencialmente lo que les quería explicar en ese momento era que estas complicaciones cardiopulmonares son en realidad por una descarga del sistema nervioso simpático y
y consecuentemente una acción catecolinérgica muy grande. Básicamente, el agonismo alfa es el que tiende a causar el edema neurogénico, el edema pulmonar neurogénico, y el agonismo beta es el que suele causar la miocardiopatía Takotsubo. En general, el hallazgo de patología, en este caso, es una necrosis en bandas de contracción, que de hecho puede presentar con el paciente en shock incluso, claramente siendo un pronóstico desfavorable en este caso. Y ahora, las siguientes complicaciones tenemos las disnatremias. Es bastante importante porque las guías de cuidado neurocrítico hacen bastante énfasis en la homeostasis del sodio en general, el buen pronóstico que tiene unos niveles de sodio normales. En general, la hiponatremia se asocia a unos peores desenlaces, eh, excepto cuando la hipernatremia supera 150 miligramos por decilitro. En la tabla de la izquierda, en amarillo, tenemos los trastornos de disnatremia. En primer lugar, tenemos el cerebro perdedor de sal. La fisiopatología de las hiponatremias secundarias a hemorragia subaracnoidea no está bien dilucidada, pero hay dos teorías fundamentales. La primera es que secundaria al daño cardíaco se produce una liberación de péptido natriurético atrial, pero teniendo en cuenta que eso solo ocurre en una cantidad de personas, aquellos que presenten disnatremia sin complicaciones cardiovasculares no pueden ser explicados por esa fisiopatología. Entonces también se ha acuñado la explicación de una liberación de péptidos natriuréticos cerebrales. Entonces, en este caso, tenemos cerebro perdedor de sal, en primer lugar, es una hiponatremia, donde vamos a tener que la volemia está disminuida, o sea, es hipovolémica. El manejo va a ser consecuente a esta hipovolemia, permitiendo que sea administrada para la reposición de sodio la solución salina al 1.5 o a 3%. Si la natriuresis es demasiado marcada, se puede recomendar la fludrocortisona enteral. La recomendación en general es 0.2 miligramos a 0.4 miligramos cada 12 horas. En el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética, recordemos que es básicamente un aumento de la secreción de la ADH. También se puede presentar hipovolemia. Respecto a la hemorragia subaracnoidea, suele ser más euvolémica que hipervolémica, y el manejo va a ser restricción de fluidos. Y en caso de que se requiera una mayor intervención terapéutica, se pueden usar diuréticos de asa. Y el último trastorno disnatrémico es la diabetes insípida central o diabetes insípida neurogénica, que va a causar hipernatremia. En este caso, la volemia va a estar disminuida, recordemos básicamente que es por un cese o por muy poca producción de hormona antidiurética. En este caso, el manejo también va a ser bastante consecuente, siendo administrada la desmopresina intravenosa, que es el análogo sintético de la hormona antidiurética. La recomendación en general es que sea intravenosa, sobre todo en urgencias, por el aumento de la biodisponibilidad y sobre todo si el paciente tiene acceso venoso. Y listo. Y bueno, ya para terminar, estas son las referencias que utilizamos. Las imágenes que les pusimos fueron los principales artículos y ya aparte les pusimos las demás referencias. Listo, muchas gracias a Laura y a David. Excelente presentación. No sé si alguno tiene alguna pregunta. Si es el caso, por favor, envíela por el chat. Y el doctor Vázquez, no sé si tenga algún comentario o algo que adicionar a la charla. Bueno, buenas noches a todos, muchachos. Tanto a David como a Laura, felicitaciones por la charla. Es un tema bastante amplio, bastante difícil. Creo que hay cosas bastantes por mencionar, pero quiero ver si de pronto alguien tiene alguna pregunta que pueda resolver. Y como siempre les digo, en caso de que yo lo sepa de una, y si no lo sé, pues buscamos juntos. Entonces, no sé, quisiera saber si tienen alguna pregunta antes de hacer varios comentarios que quiero hacer a la charla y de hecho de poder darles algunos tips según algunas diapositivas o pasamos rápidamente a las diapositivas, ya que tanto David como Laura dieron información esencial y yo la verdad lo que les vengo es a mencionar como más cosas desde el punto de vista clínico o algunos aspectos como curiosos de cada uno de los puntos que mencionar. Entonces, no sé si quieren dar un espacio para
para estas preguntas y después de eso, sí, si quieren, se devuelven en la presentación y vamos viendo como algunos aspectos chéveres e interesantes de esto. Antes de las preguntas, les quiero decir que me parece un tema muy importante que lo incluyan ustedes. Siempre se tiene la concepción errada de que algunas patologías neurológicas son solo neurológicas y viceversa con las patologías neuroquirúrgicas. Y esto realmente es un equipo, ¿no? Yo quiero que ustedes vean no solo las neurociencias como un equipo, sino que vean la vida como un equipo, la vida en medicina. Y realmente el manejo del aneurisma no solamente se ciña a asegurar el aneurisma de la hemorragia subaracnoidea o neurismática, perdón, no solo se ciñe a asegurar el aneurisma, sino realmente a abordar el paciente como un todo, desde el punto de vista de cuidado intensivo en particular. Entonces, como ustedes pueden ver, es un equipo. Si no se hace lo uno, no se puede manejar correctamente lo otro. Entonces, es algo que quiero que tengan en cuenta. No sé si hay preguntas, no he visto el chat, pero... Sí, doctora, aquí me llegó una pregunta. Ok. Es la siguiente: ¿cómo diferenciar una cefalea en trueno de una migraña que tenga un inicio rápido? Eso es una excelente pregunta y eso era uno de los aspectos que les quería mencionar. Así que felicitaciones a la persona que hizo esa pregunta porque es algo que hay que abordar en el servicio de urgencias. La definición de cefalea tipo trueno ha variado mucho a lo largo de los años y como bien lo explicaron David y Laura, varía mucho dependiendo de los autores. En general, las personas que se dedican a esto, es decir, los cefalólogos, cefaliatras, como la vez pasada estábamos hablando con el doctor Palacios, han mencionado que hay ciertos puntos de corte en cuanto a tiempo para uno definir la cefalea tipo trueno. En general, el consenso es que sea una cefalea de instauración rápida, definida como menos de un minuto. Uno le tiene que interrogar al paciente que la cefalea alcance la intensidad máxima en menos de un minuto. Hay otros rangos de tiempo que han descrito que seguramente ustedes habrán visto como los 5 y los 10 minutos. ¿Esto para qué lo mencionan? Lo que quieren decir es que a pesar de que la definición sea de un minuto, porque esa es la definición, los intervalos de 5 a 10 minutos es por el relato del paciente, uno, y dos, pues porque no todos los pacientes van a necesariamente y estrictamente aumentar o a tener el aumento de la intensidad en menos de un minuto, sino puede demorarse un poco más. Lo importante es esa instauración relativamente rápida. Pero si nos ponemos en términos estrictos de definición, la definición sería entonces un minuto. Entonces, primera diferencia, la instauración. Segundo, en el caso de la pregunta puntual que me llama mucho la atención y a la persona que la hizo le voy a decir algo curioso, la pregunta dice entre una migraña de instauración rápida y una cefalea tipo trueno. Eso quiere decir que el paciente de la migraña ya tiene diagnóstico de migraña. Eso es lo más importante, porque si el paciente no cumple criterios de migraña, sea con aura o sin aura, del ICHD3, o sea, los criterios que hemos revisado con anterioridad en las charlas anteriores, el paciente no tiene migraña. Entonces, ojo con eso porque eso es lo más importante. Si el paciente no cumple criterios de migraña, es decir, por número de episodios, características clínicas, en fin, ¿sí? El paciente entonces no tiene migraña. Y más que para diferenciarlo sería entonces enfoque. Entonces, pienso que la diferencia más importante para responder la pregunta es uno, el tiempo de instauración y dos, y más importante, que el paciente tenga diagnóstico de migraña. Si el paciente no tiene diagnóstico de migraña, jamás consideren que eso es una migraña y se va para la casa, porque podemos estar ante el caso de una causa secundaria de la cefalea tipo trueno o de una cefalea de gran intensidad y es necesario estudiarla. Entonces, siempre, por eso les mencionaba la vez pasada, apliquen los criterios diagnósticos de manera exacta, ¿sí? Y tengan en cuenta las banderas rojas y naranjas que han descrito en la literatura. No sé si eso quedó claro. Sí, doctor, quedó muy claro, muchas gracias. Por el momento no tenemos más preguntas, entonces no sé si quiere continuar con, pues, con los comentarios que tenía. Vale, me parece perfecto. Ahorita si quieren, mientras los expositores pueden devolver las diapositivas como a las primeras de hemorragia subaracnoidea, yo mientras voy contando de algo de cefalea tipo trueno porque hay algunos detalles como que quisiera mencionarles. Primero es el interrogatorio, pues que ya lo dijimos, lo importante es identificar en cuánto tiempo se instaura la intensidad máxima de la cefalea para definir una cefalea tipo trueno, ya que pues es una emergencia y que es una cefalea que toca abordar desde un punto de vista integral, ¿no? Lo segundo es que a pesar de que hay muchas causas de cefalea tipo trueno, me pareció muy chévere la tabla que trajeron David y Laura respecto a las causas y yo quiero compartirles algo y es que en general yo trato de que cuando se vea un paciente, cuando yo vea un paciente,
tenga 4 opciones para todo, 4 opciones de diagnósticos diferenciales, 4 pruebas semiológicas, 4, en fin, ¿sí? O 4 causas en este caso. Entonces, quiero que ustedes se lleven para la casa 4 causas de muchas causas que puede haber de una cefalea de tipo trueno. La causa más importante, pues, es la hemorragia subaracnoidea espontánea de origen aneurismático, ¿cierto? Esa es la que siempre deben pensar. La segunda causa, y muy importante, es una que mencionó ahí Laura, que es el síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, que eso ya vamos para allá. Perdón si me voy a demorar en lo que voy a hablar, pero pienso que es importante. Igual nada, ustedes son libres de escucharme, o cualquier duda que tengan, igual también pueden escribir al correo, que saben que hay personas que lo han hecho y yo con mucho gusto les digo. Esas son 2 causas importantes. El síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, a pesar de que no sea una entidad tan frecuente, es una causa frecuente de cefalea tipo trueno. Se caracteriza por esa recurrencia de los episodios de cefalea tipo trueno. Es la característica más importante de este síndrome, la recurrencia, y hay una forma de que ustedes identifiquen la probabilidad de que el paciente tenga el síndrome. Como ustedes saben, pues a lo largo de 4 años de residencia, a pesar de que uno vea muchísimos pacientes, jamás van a ser lo suficientes versus otra persona que tenga mucha experiencia. Y es por eso que yo a lo largo de la formación, ahorita en mi práctica clínica, acudo mucho a la utilización de escalas, escalas validadas desde un punto de vista de la evidencia, de lo que ha mostrado en otras poblaciones, y que aunque es difícil aplicar en nuestra población, pienso que en general es útil para poder abordar a los pacientes. Hay una escala que salió el año pasado, está en Neurology. La escala se llama el RCBS2 Score. Es como si ustedes tomaran las siglas en inglés de vasoconstricción cerebral reversible y le pusieran el 2. Ese RCBS2 Score evalúa características de la cefalea como su recurrencia, el compromiso vascular, principalmente a expensas de la arteria carótida, la presencia o la documentación de fármacos como desencadenantes. Por ejemplo, si el paciente tiene historia de uso de triptanes, o tiene historia de uso de ergotamínicos, o tiene historia de uso de algunos descongestionantes nasales, que pues tienen un efecto vasoconstrictor bastante importante. Y lo otro es que este síndrome es más frecuente en mujeres. Se aplica una escala dándole una puntuación a cada uno de los aspectos que les mencioné, y si la escala tiene un puntaje mayor o igual a 3, la probabilidad de un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible se acerca alrededor del 90%. No hay que malinterpretar estas pruebas, solamente son para que les ayuden, pero pues ahí les doy como un tip para que sepan. Bueno, vamos 2 causas. La tercera causa es la trombosis de senos venosos, y la cuarta causa es la apoplejía hipofisiaria. Es para que la tengan en cuenta. Como bien lo mencionaron ahí Laura y David, otras causas también están: la disección cervical, el quiste coloidal del tercer ventrículo. Hay más aspectos ahí, pero la verdad, con que ustedes se llevan esas 4 y estudien esas 4 es lo más importante. Ustedes no trataron de mencionar algo, pero de pronto, y porque lo revisaron Laura y David lo saben, pero de pronto para los demás que están escuchando la charla dicen como, bueno, listo, ya sabemos la cefalea de tipo trueno, pero sería interesante cómo estudiar una cefalea de tipo trueno. Entonces, ya que les di esas 4 causas, la idea es que ustedes busquen esas 4 causas en una cefalea de tipo trueno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo yo estudio esas 4 causas de cefalea de tipo trueno? Y eso va un poco a la parte de diagnóstica de la hemorragia subaracnoidea. Esto es muy interesante, porque depende de la patología que yo esté pensando, yo voy a hacer un abordaje diagnóstico. En general, para el estudio de una cefalea de tipo trueno, yo en teoría debería buscar principalmente causas vasculares, ¿cierto? Eso quiere decir que en teoría, para el estudio de cefalea de tipo trueno, yo tendría que estudiar la parte arterial, la parte venosa, ¿cierto? Y tendría además que estudiar la presencia o no de sangre. Si yo veo la presencia, si yo veo patologías arteriales, estoy hablando casi que de todas las que le mencioné, venosa, puntualmente la trombosis de senos venosos, ¿cierto? Y si estoy hablando desde el punto de vista de sangre, pues estoy pensando en la hemorragia subaracnoidea aneurismática. Entonces, el protocolo que tenemos nosotros en Fundación Cardioinfantil para el abordaje y diagnóstico de los pacientes con cefalea de tipo trueno es necesariamente ver un TAC en las primeras 6 horas. Y ya voy para allá, que ese es un aspecto muy importante. Segundo, evaluar resonancia, ¿cierto? En caso de que el paciente, pues uno, tenga un tiempo más de 6 horas, o específicamente para ver alteraciones sutiles desde el punto de vista vascular. Además de eso, hago un estudio angiográfico no invasivo, arterial y venoso, con una angioresonancia con contraste, y descarto esas causas. En caso de que esos estudios sean normales, lo más probable es que las causas más frecuentes o severas de cefalea tipo trueno las haya descartado,
y le hago seguimiento clínico al paciente. Por supuesto, cada cosa se hace de manera individualizada y si el paciente tiene algunos hallazgos diferentes al examen neurológico, si tiene, por ejemplo, papiledema y no encuentro nada en los estudios angiográficos venosos, pues valdría la pena una punción lumbar y cierto tipo de cosas que se hacen en el momento de la individualización del paciente, ¿de acuerdo? Hay una controversia grande en el diagnóstico de la hemorragia subaracnoidea aneurismática y es esta regla del ATAC. Entonces, si quieren, vayan pasando las diapositivas y yo les voy mencionando un poco, muchachos, de cada cosa. Acuérdense que ustedes mencionaron por ahí cefalea tensional y es tipo tensión, y por ahí pusieron una diapositiva SB, pero acuérdense que también es ACV y no es accidente sino ataque, que es importante recordarlo. Esa imagen es súper chévere, que es de un artículo del New England como del 2003, si no estoy mal, es bien chévere y más o menos la epidemiología sigue siendo igual. No se confundan con alguna cosa que mencionan y es cuándo es arteria comunicante posterior y cuánto es el segmento comunicante de la carótida interna, que eso también es muy importante porque es muy frecuente ver aneurismas en el segmento comunicante de la carótida interna, más no directamente en la comunicante posterior, que eso también es bien importante. Si quieres, pasa a la diapositiva. Eso es una cosa bien importante y les quiero mencionar algo y es sobre los diagnósticos diferenciales. La hemorragia subaracnoidea, como muy bien lo mencionó David, se clasifica en dos, espontánea o traumática. La espontánea se subclasifica a su vez en dos, aneurismática o no aneurismática. La no aneurismática se divide en muchísimas, o más que se divide, se explica por muchísimas causas, entre las cuales están las malformaciones arteriovenosas, los aneurismas micóticos, las vasculitis, la angiopatía amiloide, el síndrome de hiperperfusión, la anemia de células falciformes, hay muchísimas cosas, ¿sí? Digamos que una forma en general de abordar la hemorragia subaracnoidea, cuando uno la está viendo, es por localización. La hemorragia subaracnoidea se puede dividir entonces por localización en tres. En una hemorragia subaracnoidea difusa, en una perimesencefálica o en una de la convejidad. La difusa usualmente nos habla de una hemorragia subaracnoidea aneurismática. La que es perimesencefálica nos habla usualmente de una condición que se llama así, de hecho, hemorragia o síndrome de hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, en la cual vemos que la gran mayoría de causas son venosas y no arteriales, y dos, en consecuencia, la posibilidad de que encontremos un aneurisma es muy baja y que incluso con un estudio angiográfico inicial negativo podemos, en ausencia de complicaciones, darle de alta al paciente porque es una patología que tiene un porcentaje muy bajo de complicaciones, así que usualmente es de buen pronóstico, siempre y cuando pues tengamos este estudio negativo, porque una causa muy frecuente de hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, entre otras, pues podría ser, por ejemplo, la ruptura de aneurisma de la punta de la basilar, pero vemos que cuando está circunscrito a esa zona, usualmente tiene un pronóstico benigno por las razones que les digo, incluyendo pues un menor riesgo o un riesgo más bien ausente de isquemia, casi ausente, de isquemia cerebral tardía, pues porque uno, el origen es venoso y dos, no tiene ese componente inflamatorio que sí caracteriza esta entidad de la que estamos hablando hoy. La hemorragia subaracnoidea de la convejidad hace parte de un espectro grande de patologías. La causa más frecuente de esa hemorragia subaracnoidea de la convejidad es la traumática, ¿cierto? Usualmente a nivel de la convejidad frontal y temporal en esas zonas de golpe y contragolpe. Hay otras causas que ya les mencioné, si ustedes recuerdan, se las acabo de mencionar, de hemorragia subaracnoidea de la convejidad, que podemos encontrar, pero de esas causas de hemorragia subaracnoidea de la convejidad, así como todo es 4, quiero que se aprendan 4. Una de esas es el famosísimo síndrome de vasoconstricción cerebral reversible. De hecho, una característica muy importante imagenológica de ese síndrome es la hemorragia subaracnoidea de la convejidad. Otra patología que ya les mencioné es la angiopatía amiloide. Ya en un apartado de demencias hablamos un poco de eso, pero eso es un tema diferente. Una tercera causa es la trombosis de senos venosos. Vemos que cuando hay trombosis de seno sagital superior, de venas corticales afluentes o de senos transversos, en ciertos casos, vemos también hemorragia subaracnoidea de la convejidad. Y la otra es la vasculitis. Bueno, hay más causas, pero quiero que se aprendan esas 4 y que se lleven a casa esas 4. Ese es como el abordaje general que ustedes hacen por localización de la hemorragia subaracnoidea. Entonces, acuérdense que no solo es hemorragia subaracnoidea, sino esta hemorragia subaracnoidea tiene algunas divisiones y varias clasificaciones que, aunque pueden ser complejas, pues traté de resumirles como de una manera y con la famosa regla del 4 las cosas para que se las aprendan mejor. Si quieren, pasen la diapositiva. Bueno, esto es desde el punto de vista fisiopatológico, han descrito muchísimas cosas, hay muchos genes implicados, hay algunas cosas que han tenido que ver con metaloproteinasas, algunas alteraciones a nivel de los astrocitos, algunas alteraciones de la barrera hematoencefálica, algunas alteraciones de la autorregulación cerebral. Esto es un fenómeno complejo que principalmente tiene factores inflamatorios que se perpetúan a lo largo del tiempo
y que pues, van a condicionar las complicaciones, que eso también vamos a hablar. Ahí, como mencioné en la diapositiva, hay un concepto que es la lesión cerebral temprana, que es usualmente menor a las 72 horas, ya que se relaciona más con ese episodio agudo, inflamatorio y obstructivo que genera la sangre en el espacio subaracnoideo y algunas complicaciones tardías de las que ya mencionó David, pero podemos también hablar más adelante. Si quieren, pasen la diapositiva. Sobre la presentación clínica, bueno, acuérdense, interrogar la parte del tiempo y que no solamente es el peor dolor de cabeza de la vida, porque con base en la pregunta que hicieron sobre diferenciar migraña y diferenciar cefalea tipo trueno, pues si el paciente tiene ya un diagnóstico de migraña, las características son iguales, el paciente puede decir que tiene un dolor de cabeza muy intenso, entonces, a pesar de que lo tengan en cuenta, que no sea el único factor importante. ¿De acuerdo? Sobre la cefalea de centinela, ya lo mencionó muy bien David, es una cefalea que no está escrita todavía en cuánto tiempo aparece, describen días o semanas, pero no hay un tiempo en particular. Efectivamente se debe por una microfuga o un leakage, como escriben del aneurisma, y algo interesante es que salió evidencia hace poco de que vemos que la cefalea centinela no confiere mayor riesgo de isquemia cerebral tardía, ni confiere mayor riesgo de complicaciones en general, como antes sí se pensaba. Si quieren, pasen. Esto me parece muy interesante, la verdad, esto que mencionó David, la regla de Ottawa es muy usada por los emergenciólogos, es una herramienta adecuada, la regla de Ottawa, solamente hay que tener en cuenta algunas cosas y es que cuando efectivamente, como dijo David en el artículo de Llama, comparan las sensibilidades y especificidades, les llamó mucho la atención y vendieron la regla de Ottawa. No quiere decir que yo esté en contra, ¿no? Sino que hay que usar las cosas con precaución, pues como la escala más sensible, y en efecto lo es, tiene un 100% de sensibilidad, pero es importante que tengan en cuenta que solo tiene un 15% de especificidad. Entonces, tengan mucho cuidado al aplicarla y siempre evalúen caso por caso el paciente. Bueno, no consideren con que una regla de Ottawa negativa, entonces chao, sino tengan en cuenta qué llamamos sensibilidad, qué llamamos especificidad, y pues les dejo para que se queden pensando en esos valores que son bien importantes. Pasen si quieren. Aquí los síndromes clínicos me pareció súper interesante, nada que mencionar, solamente como dato curioso, el síndrome de Terson, pero creo que eso está más adelante, que me pareció muy bien que lo mencionaran. Pasen otra diapositiva. Ahí está, pasen otra diapositiva. Sobre el diagnóstico. Entonces, sobre esto ha habido mucha controversia y es ¿qué vamos a hacer hoy en día si tenemos un TAC de alta resolución en un paciente que tiene solamente cefalea como cuadro clínico aislado? Y fuera de eso, estamos ante la disponibilidad de un radiólogo con experiencia o un neuroradiólogo que lea el estudio. Lo que les quiero mencionar es que esto ha sido motivo de discusión a lo largo de todo el mundo. Y hasta el momento todavía sigue siendo un motivo de discusión, y es cómo estudiar a estos pacientes. Lo que algunos mencionan, no les voy a decir qué deben hacer ustedes. Ustedes tomarán la decisión que hacer y les voy a mencionar las dos cosas. Lo que algunos mencionan es que si el paciente tiene esas características que les acabo de mencionar, cefalea aislada como único síntoma, un TAC o una tomografía, porque ya no es TAC, ¿cierto? Hace mucho tiempo dejó de ser axial. Una tomografía tomada en las primeras 6 horas con un equipo multidetector y una disponibilidad de una lectura por un personal experto. Muchas veces describen un neuroradiólogo o un radiólogo experto en el estudio, o también describen un personal clínico entrenado en eso, sea neurólogo o neurocirujano. Tiene una sensibilidad y especificidad, ambas, para descartar hemorragia subaracnoidea del 99.9%. Y hay muchos artículos que ustedes pueden encontrar con esos valores. Hay algunos que dicen 100, otros dicen 98, pero usualmente el consenso llega hasta el 99.9%. Entonces aquí surge la pregunta, si yo le hago una tomografía al paciente en las primeras 6 horas y cumplo con esas condiciones, ¿será que le hago una punción lumbar? Hay unos expertos que dicen que no. Otros expertos dicen, el problema es que el paciente puede tener un hematocrito bajo, ¿cierto? Si el paciente tiene un hematocrito de menos de 30%, tiene anemia, ¿cierto? Pues el paciente con esas condiciones no le voy a ver la sangre. Si es un sangrado, que por ejemplo lo estoy tomando de una manera muy temprana, por eso me llamó mucho la atención los porcentajes de los que mencionaba Laura, porque que a las 12 horas aumentaba la sensibilidad, me llamó mucho la atención eso, y posiblemente una explicación que le doy es eso. Sin embargo, quiero que se lleven a la casa la idea de las 6 horas. Entonces, estos autores dicen eso, dicen como, bueno, si el sangrado es muy temprano o el sangrado es de una pequeña cantidad o el paciente está anémico, pues yo no lo voy a encontrar. Entonces, si yo aún tengo el TAC o la tomografía en las primeras 6 horas y sigo con la sospecha, yo le hago una punción al paciente. Eso sí, yo le debo advertir al paciente una cosa muy importante,
y es que la posibilidad de que yo encuentre una hemorragia subaracnoidea luego de tener estas condiciones que les menciono es de 1 en 1000. Y es posible que se potencien algunos efectos adversos que son inherentes a una punción lumbar. Ahí les dejo entonces la inquietud, cómo quieren ustedes hacer ese estudio. Desde el punto de vista del angiotac, también es bastante interesante porque algunos centros lo que hacen es, yo le hago tomografía y le hago angiotomografía al paciente. Si eso está normal, le doy salida. Hay algunos que solamente hacen tomografía. Otros pacientes hacen tomografía de punción, otros centros hacen tomografía de punción lumbar. Como ustedes quieran, está bien. Porque depende de su práctica clínica. Lo que yo hago es que si el paciente cumple las condiciones puntuales que les mencioné, las 3 condiciones con la tomografía, yo me quedo tranquilo y esa información se la explico al paciente. Siempre hay que explicarle al paciente. Si el paciente decide por su propia cuenta que de verdad no está tranquilo, se le explica que a pesar de que no sea exacto, existe la opción de la punción lumbar. Pero personalmente yo no hago punción lumbar de rutina, pero es un abordaje absolutamente aceptado y absolutamente considerado para que lo tengan también en cuenta. Si quieren pasen, mencionaban algo como de los estudios diagnósticos, ahí estábamos hablando de eso, ¿sí? Lo de la sensibilidad, llévense la sensibilidad a 6 horas porque la gran mayoría de estudios clínicos evalúan son las 6 horas, ¿de acuerdo? De ahí para adelante todo lo demás disminuye, ya les doy un tip de la resonancia, si quieren pasen la diapositiva. Sobre esto de la punción lumbar, si tienen dudas sobre la prueba de los 4 tubos me dicen, pero la forma en la que le explicó Laura estuvo muy bien. Diferencia una punción lumbar traumática de una hemorragia subaracnoidea que estemos estudiando. La punción lumbar traumática, pues a medida que hay un aclaramiento de la sangre, pues hay una mejoría del aspecto del líquido subaracnoideo, mientras que en una hemorragia subaracnoidea, teniendo en cuenta que la sangre ya está depositada en el espacio, pues va a verse todavía. La presencia de xantocromía, eso también es un punto de discusión. La verdad es que lo digo desde mi punto de vista personal, pienso que los detalles son absolutamente importantes y cuando uno piensa en xantocromía, uno dice, bueno, xantocromía con la inspección visual o xantocromía medida por cromatografía, esto es complejo, pero usualmente se prefiere la inspección visual. Y sobre la xantocromía es bien importante que se empiece a instaurar de manera tardía. Es decir, que usualmente si el paciente lleva entre 24 y 48 horas es posible que no vea xantocromía y es un falso negativo. Eso era como algo que les quería mencionar bastante importante. Más lo que ya les mencioné, por supuesto, de cómo se hace el abordaje y cuáles son las distintas directrices o la forma en la que distintas escuelas abordan estos pacientes para el estudio de tomografía o de punción. Si quieren, pasen la diapositiva. Ahí está. Laura lo mencionó, la mayor sensibilidad de las 6 horas. El diagnóstico diferencial, como ya les mencioné, acuérdense de los 3 patrones. Hemorragia subaracnoidea difusa, que es como lo que ustedes están viendo en la tomografía que puso ahí Laura. La hemorragia subaracnoidea perimesencefálica, que solamente se ciña las cisternas perimesencefálicas. Y la hemorragia subaracnoidea de la convejidad, que tiene las 4 causas que les mencioné, que espero que aún se acuerden para que no se les olvide jamás. Esta parte de la resonancia es un apartado bien complejo. No sé si ustedes saben, pero estamos organizando un módulo de neuroimágenes para aclarar algunos aspectos básicos. Esperamos que obviamente esto no sea tan enredador, porque lo es y es difícil, pero siempre la idea es que todos tengamos como aspectos muy prácticos. Hay distintas secuencias de esto, pero para que ustedes vean sangre, en este contexto les quiero mencionar 2, FLAIR y el SWI. El primero, la escala de FLAIR, es una escala que básicamente hace una secuencia de T2 y suprimen el líquido cefalorraquídeo para yo ver de una mejor manera la interfaz córtico-subcortical y ver algunas alteraciones de sustancia blanca. La escala, o más que la escala, la secuencia de FLAIR, lo que ayuda a la convejidad que estén localizados a nivel de la bifurcación de la arteria cerebral media que puedan ayudar a eso, ¿de acuerdo? La otra secuencia, que es el SWI, ayuda mucho para identificar sangre a nivel central. Es muy útil en los casos en los que el paciente se presenta con una sintomatología de más de una semana de evolución o que al menos tenga 5 días. En este caso es útil la resonancia y, por supuesto, también como lo mencionó muy bien Laura, la resonancia es útil en caso de que se tenga el recurso, en que uno discuta con el paciente sobre las opciones que hay para mejorar la sensibilidad y la especificidad por encima de las 6 horas, pues también podría utilizarse. Cuando se compara resonancia y TAC en las primeras 6 horas y tomografía, perdón, con las condiciones que les mencioné, realmente el balance costo-beneficio no es mucho y sí se expone muchas cosas con la resonancia del paciente, así que se prefiere en ese caso el uso de tomografía. Entonces acuérdense de esas secuencias
SWI y FLAIR. De hecho, donde dice T2 asterisco es el SWI, porque el SWI, que significa imagen ponderada por susceptibilidad, es una secuencia que también se elabora a partir de un T2. Si quieren, pasen la diapositiva. Angiotaca, aneurismas pequeños. Muy importante eso que mencionó Laura. El punto de corte, como bien lo mencionó Laura, ha sido descrito en 4, pero si ustedes van a ver, los porcentajes de sensibilidad y especificidad son muy buenos con aneurismas de 3 milímetros. Están alrededor del 94 al 96% para ambos aspectos cuando uno hace una angiotomografía. Así que es un estudio muy bueno. Y la verdad, el riesgo de ruptura, aunque eso estamos hablando de otra cosa, que si ustedes quieren podemos discutir de las escalas que hay descritas en eso, de algunos factores raciales, bueno, la verdad, la posibilidad en general, no estoy hablando de morfología, localización y muchas otras variables que se tienen en cuenta, pero en general, por tamaño, un aneurisma de un tamaño entre 3 y 2 milímetros, el riesgo de ruptura es la verdad bastante bajo. Entonces, encontrar con una técnica aneurismas que midan 3 milímetros, eso es algo muy bueno. Incluso aneurismas de un tamaño de 2 milímetros se pueden encontrar también con sacrificando un poco, más bien, el porcentaje de especificidad respecto a la previa. Más o menos bajaría al 88, 89, diría yo, ¿sí? Baja un poco más, pero también ayuda mucho. Una angiografía por sustracción digital en un paciente que tenga en efecto un aneurisma puede ser negativa más o menos entre un 13 y un 20%. A mí no me han gustado mucho los porcentajes, pero yo los menciono como en general de lo que en este momento recuerdo y algunos estudios que han mencionado esos valores, pero eso también puede variar. Sin embargo, el marco general es entre eso, 13 y 20%, puede ser negativo y no quiere decir que el paciente no lo tenga. Por eso muy bien, la recomendación que mencionaba Laura es repetir el estudio en un lapso de 1 a 2 semanas, que eso es bastante importante. La cortical, después me cuentas, Laura, de dónde lo sacaste, porque me pareció muy chévere y es algo que es bastante útil. El efecto que yo pensaría es que tiene quizá un efecto gravitatorio y ese efecto gravitatorio pues hace que yo de pronto encuentre sangrado en esas localizaciones. Me pareció muy interesante y muy chévere que lo mencionaras. ¿Quieres un pase de la diapositiva? Ahí, perfecto, listo. Pasen ahí. Acuérdense lo que mencionamos, de cómo es el diagnóstico, de las formas que hay para hacer este diagnóstico, sobre la sensibilidad de los estudios, la utilidad de la punción lumbar y bueno, pues el contexto también en el que estén, ¿no? Las tecnologías con las que ustedes cuenten. Pero no se les olvide eso, el combo tomografía y punción lumbar, si lo quieren llamar así, decídanlo de la manera que ustedes crean, pero si me permiten darles mi consejo desde el punto de vista de mi práctica clínica, de pues, la poca experiencia que he tenido y de lo que he podido leer, realmente es muy interesante esto de la sensibilidad, especificidad de la tomografía con esas 3 condiciones que les dije. Eso sí, si el paciente no cumple esas 3 condiciones, siempre le hago punción lumbar. Si el paciente no tiene solo cefalea aislada como único síntoma, si la tomografía no es multidetector o si realmente el estudio se adquirió mal y uno no lo puede ver bien o si no hay un personal más experto incluso para verlo, yo la verdad sí le hago la punción lumbar en esos casos. Así que también chévere el algoritmo. Si quieren, pásenlo. Ahí, perfecto. Solamente les quería mencionar que nicardipina no tenemos en Colombia. Como bien lo mencionó Laura, es el medicamento de elección. De hecho, hay unos medicamentos nuevos, relativamente nuevos, como la clevidipina, que ha mostrado una menor fluctuación de las cifras tensionales y esto pues, aunque es de manejo neurocrítico ya puntualmente, ustedes saben que el hecho de evitar fluctuaciones pues asegura una presión de perfusión cerebral más continua, dependiendo de la presión de perfusión cerebral óptima del paciente, pero eso también es otro aspecto muy interesante y muy chévere, pero que no vamos a mencionar ahorita. Efectivamente, la meta es una tensión arterial sistólica menor de 160 milímetros de mercurio. Si eso es cierto, si eso es lo adecuado, si eso es lo que debemos hacer, no tengo ni idea. La verdad no sabemos. No sabemos porque, pues, creo que valores arbitrarios cada vez en medicina nos estamos dando cuenta que no tienen sentido, especialmente en neurología. Me atrevería a decir que algunos aspectos de neurocirugía también, porque las neurociencias, ustedes saben que tienen aspectos bastante diferentes a lo demás y cada vez vemos que la idea es más individualizar al paciente. Entonces, no sé si este sea el valor, pero al menos es el recomendado de las guías del 2013 de la AJA que están en proceso de actualización. Captopril, personalmente diría que no, porque pues lo que hace es inducir una caída, un descenso importante de la presión arterial y esto pues va a alterar la autorregulación cerebral en algunos pacientes. Sobre la infusión de la betalol, efectivamente se puede hacer tanto infusión como bolus,
La infusión usualmente se hace entre 1 y 3 miligramos minuto. Más o menos los bolos también son entre 20 a 40 miligramos. La dosis máxima de labetalol día, para que lo recuerden, es de 300 miligramos, especialmente para los que vayan a trabajar en urgencias o estén en el contexto de urgencias, que va a ser lo frecuente cuando ustedes se gradúen. Si quieren, pasen la siguiente diapositiva. Antifibrinoolíticos sí se recomiendan, aunque no se sabe, como bien lo mencionó Laura, si confieren más mayores efectos adversos o no. Si me lo preguntan a mí, si yo estoy en un lugar remoto, que yo sé que el paciente va a demorar más de 3 días en asegurarse el aneurisma, yo explicando riesgos y beneficios, así sea la familia, si el paciente no está muy severo, o sea, no, tiene un compromiso severo, yo la verdad lo haría. Ante no tener nada, yo la verdad lo haría. Y el uso de ácido tranexámico pues, ha mostrado en algunos estudios que parece traer un poco más de beneficios que de riesgos. Así que esto es un punto bien chévere. Si quieren, pasen a la diapositiva. En cuanto a severidad, esto, a pesar de que lo hablen más los neurocirujanos, como les digo, la idea es que esto se aborde como un equipo y me parece por eso muy chévere que tengan el tema incluido en esto. Y estas 2 escalas son las que han mostrado validez externa en distintas poblaciones. Hay estudios acá que se han realizado que han mostrado validez de estas escalas, y lo que se prefiere en general cuando hacen una comparación de estas escalas es que se utilice más la WFNS que la escala de Hoehn-Hess. No quiere decir que una sea necesariamente mejor que otra, pero ha mostrado quizá un poco mejor de aplicabilidad y de relación con el pronóstico, puntualmente mortalidad, que esto es lo que evalúan estas 2 escalas, con la WFNS que de Hoehn-Hess. Y de hecho, si ustedes se ponen a ver, la WFNS es más fácil de aprenderse que la Hoehn-Hess. Ustedes son libres de aprenderse las 2, es útil que se aprendan las 2, sí, pero si les llegan a preguntar o si ustedes quieren aplicar una escala que tenga como un poco más de cercanía o estimación al pronóstico, usen la WFNS. La escala de Fisher, no sé si ustedes saben para qué sirve, pero la escala de Fisher, cuando se evaluó, cuando se diseñó, cuando se planteó, estaba asociada, y hoy en día sigue siendo así, a la predicción de, entre comillas, vasoespasmo. ¿Por qué entre comillas vasoespasmo? También lo vamos a ver, porque muy bien lo mencionó David, eso es un fenómeno angiográfico. Entonces, no es que el paciente está haciendo vasoespasmo, no está haciendo vasoespasmo. Sí, el fenómeno clínico fisiopatológico se llama isquemia cerebral tardía, y vasoespasmo simplemente ver yo en algún estudio que el vaso se está cerrando, directa o indirectamente. Directa, pues por una angiografía, o indirectamente a través de parámetros de Doppler transcraneal. Pero eso es un asunto diferente. Esto lo que ayuda es a determinar el riesgo de, entre comillas, vasoespasmo. Ya saben por qué las comillas. El valor de 3 como máxima severidad, como lo mencionó Laura muy bien, es para la escala de Fisher no modificada. O sea, cuando uno aplica la escala de Fisher, de todos los grados, el que mayor tiene posibilidad, probabilidad, riesgo de, entre comillas, vasoespasmo es el grado 3 en la escala de Fisher original, pero en la escala de Fisher modificada es el grado 4. Eso también es muy importante que lo tengan en cuenta, y esta escala sí es mundialmente usada y siempre la usamos para evaluar a estos pacientes y evaluar el riesgo. De hecho, hay una escala pronóstica, hay un score que se llama el DCI score. Ese DCI score está publicado en la revista de Ciencias Neurológicas, en el JNS. Creo que ese artículo es, no sé, creo que es 2018, creo que es. 2018 sí creo que es. Y tiene en cuenta, o sea, es tan importante la escala de Fisher que una de las variables que tiene en cuenta es la escala de Fisher. En este caso usan la escala de Fisher modificada. Realmente hoy en día se usa más la escala de Fisher modificada. Y otros parámetros que evalúa este score es la edad, y evalúa la localización del aneurisma. Entonces es algo útil si lo quieren tener en cuenta, pero es para que sepan de dónde viene la escala de Fisher y qué es lo que evalúa la escala de Fisher, ¿de acuerdo? Pasen si quieren a la diapositiva. Ahí no vamos a mencionar nada sobre el manejo. Esto es algo que hacen los neurocirujanos, por eso les digo la importancia del equipo y esta labor tan crucial, importante, necesaria que hacen los neurocirujanos y algunos neurólogos endovasculares desde el punto de vista del coil o del espiral. Hay un estudio que se llama el ISAT. Ese estudio ISAT es un estudio, si mal no recuerdo, del 2013. Yo les menciono esos estudios por si algunos de ustedes quieren mirar la referencia o si están interesados,
Eso de los estudios es más de los residentes y no se tienen que aprender los nombres, solamente se los menciono para que sepan de dónde vienen, no es por nada más. Y ese estudio ISAT lo que hizo fue comparar qué era mejor de estas dos cosas. En general, si es mejor ponerle un coil a los pacientes o es mejor hacer un clip quirúrgico. Esto es importante que nosotros lo sepamos porque a pesar de que, bueno, yo lo digo puntualmente, a pesar de que soy neurólogo y no soy neurocirujano, uno tiene que saber de estas cosas por las complicaciones y las potenciales opciones terapéuticas que hay para ofrecerle al paciente. En general, este estudio ISAT lo que mostró en general es que les va mejor a los pacientes con endovascular que con COI, siempre y cuando se pueda hacer. ¿Y qué es que se puede hacer? Si el aneurisma es de circulación posterior, o si es de circulación anterior, pues fácilmente accesible, o si el paciente tiene un riesgo quirúrgico alto, bueno, no quiere decir que el coil no se haga, porque el clip no se haga, porque sí se hace y es muy importante para localizaciones muy particulares o de acuerdo a la severidad clínica del paciente, entre otros aspectos que se deben tener en cuenta. Entonces, eso era algo que les quería mencionar respecto a esta parte del aseguramiento del aneurisma. ¿Quieren pasen? Ahí, perfecto. Digamos que estas son las complicaciones más tempranas. Como siempre les digo, para que ustedes se lleven, a pesar de que hay una regla de 4, quiero que se lleven una regla de 3 ahorita. Y la cuarta, si quieren, le podemos meter la parte sistémica. Las complicaciones pueden ser tempranas o tardías. Las complicaciones tempranas, dos importantes complicaciones tempranas de muchas que pueda haber, ¿sí?, que quiero que se lleven para la casa, son la hidrocefalia y el resangrado. Usualmente estas complicaciones tempranas ocurren en las primeras 72 horas y son causa importante del deterioro neurológico de esos pacientes. Si pasamos las 72 horas, hay una complicación que quiero que se lleven muy importante y la isquemia cerebral tardía. Y las otras las vamos a dejar como sistémicas, que de eso ya vamos a hablar. Pero tengan en cuenta eso. Si les preguntan, en general, no por temprano o tardía, ¿cuáles son las 3 complicaciones más frecuentes y más importantes de esta enfermedad? Son 3. La hidrocefalia, el resangrado y la isquemia cerebral tardía. Acuérdense que vasoespasmo va entre comillas y las razones saben por qué son. Pasen si quieren la diapositiva. Ahí están, ¿cierto? Las 3 marcadas. Esa parte de las convulsiones me llama la atención, porque nosotros podemos tener, al igual que en trauma craneoencefálico, crisis tempranas y crisis tardías. Crisis tempranas pueden ser en los primeros 7 días y crisis tardías en los más de 7 días, o sea, posterior a los 7 días. Esto habla sobre cuál es el beneficio de dejar un manejo antiepiléptico. Si ustedes van a muchas unidades de cuidado intensivo en Colombia, o en el mundo en general, ustedes pueden encontrar en algunos protocolos que está incluida la administración rutinaria, profiláctica y necesaria, pues, de fármacos antiepilépticos, e incluyen mucho la fenitoína. Se ha hablado mucho sobre esto, pero en general no hay evidencia fuerte que soporte el uso de esto, salvo el juicio clínico del tratante para determinar si el paciente se encuentra en riesgo de crisis o no. Hay algunos factores que han descrito y es la escala de severidad media por Jonan-Hess o WFNS, el tamaño del aneurisma, si el paciente va a ser llevado a coil endovascular, la escala de coma de Glasgow para determinar si el paciente tiene una patología severa que amerita el uso de antiepilépticos, por supuesto haciendo un balance entre riesgo-beneficio. La tendencia actual es que en caso de usarse, porque no hay evidencia para profilaxis primaria, o sea, si el paciente no ha hecho crisis, usualmente se tiende o se va a atender al uso del levetiracetam. No quiere decir que esté mal el uso de fenitoína, pero sí se está dejando un poco atrás porque se ha vinculado a que a largo plazo, al igual que en trauma craneoencefálico, es posible que haya repercusión sobre aspectos cognitivos. Y lo otro es que la fenitoína tiene una interacción farmacológica con el nimodipino. Al disminuir la acción del nimodipino, pues disminuye el efecto que quería lograr, o que mencionaba David, que queríamos lograr evitando el vasoespasmo, entre comillas, y pues estaríamos comprometiendo más al paciente. Entonces, ojo con la interacción farmacológica de estos dos medicamentos, ¿de acuerdo? Las complicaciones sistémicas es quizá un aspecto crucial de la atención del paciente con hemorragia subaracnoidea aneurismática. Acuérdense que esto es un continuum de atención y así como tenemos el equipo de neurocirujanos que hizo un aseguramiento al aneurisma, ahora hay unas personas encargadas para evaluar estas complicaciones y tratar estas complicaciones. Como muy bien lo mencionó David, esto tiene un efecto, o algunas de ellas tienen un efecto adrenérgico, simpático, mediado por receptores alfa y beta, como él muy bien lo explicó, algunas alteraciones de los centros respiratorios, del área postrema, que pueden explicar edema pulmonar neurogénico. Esas son otras teorías diferentes, pero pues también se las quería mencionar.
y desde el punto de vista de alteraciones miocárdicas, como el miocardio neurogénico aturdido o la miocardiopatía Takotsubo, también pues se han visto que impactan directamente en la mortalidad de los pacientes y hay que evaluarlo. Eso ya es un asunto diferente, pero es muy importante. Esta patología quizás es la patología que más integra el cuidado neurocrítico porque tiene una consideración de unos sistemas impresionantes, porque como ustedes se han podido dar cuenta, compromete absolutamente todos los sistemas. Y desde el punto de vista de las desnatremias, me pareció excelente el esquema. Si quieren, pónganle el esquema que puso Laura y David. Eso que estaba mencionando David me pareció bastante chévere. Eso si quieren ustedes pásenlo, no hay ningún problema. Ahí ya hablamos de lo del limodipino, del verapamilo, de la interacción farmacológica y ese esquema que había puesto David, que está después de esa diapositiva, de hecho, eso, después de esa, sobre lo de las disnatremias me pareció muy interesante y es algo que quiero que se lleven a la casa. Disnatremias en general tenemos 3 en esta patología, así es como ustedes las pueden determinar, las pueden evaluar. Cada uno es un asunto también aparte, se puede hablar en profundidad. Si ustedes están interesados en algún momento, en algún módulo de neurocrítico, lo podemos hacer. Podemos también cuadrar con el grupo de interés de neurocirugía, lo que ustedes quieran. Saben que estoy abierto y bienvenido. El que esté interesado en eso, de verdad. Esto es muy chévere. Pero en general, para que ustedes lleven eso a la casa, estas son las 3 patologías. La parte de la bulimia, eso es algo que sería chévere si hay un grupo de interés en cuidado crítico, un grupo de interés en medicina interna, cómo se evalúa la bulimia en los pacientes, eso es un asunto súper chévere y súper complejo. Pero estas son las características más importantes y siempre, siempre hay una confusión grande entre el cerebro perdedor de sal y el síndrome de antidiuresis inapropiada. Digo antidiuresis inapropiada por un artículo que hay del New England, como el 2007, muy chévere, que menciona eso, que no es síndrome de secreción inadecuada, sino antidiuresis inapropiada. Eso lo dividen en un pocotón de tipos. Eso es todo complejo, pero bueno. Y es muy importante esa distinción porque, como ustedes pueden ver, el tratamiento es muy diferente. Y si ustedes aplican un tratamiento diferente para lo que el paciente tiene, el efecto pues puede ser absolutamente deleterio. Si es un cerebro perdedor de sal y ustedes hacen restricción hídrica como si fuera un SIAT, el paciente va a tener hipovolemia y eso sí que se aumenta el riesgo de isquemia cerebral tardía, que fue la definición que estaba diapositivas atrás y que les dio muy bien David. Esa definición es clave. Desde el punto de vista de esa diapositiva que se pasó, efectivamente el riesgo usualmente está entre los 7 y los 14 días, pero vemos que entre el tercer y cuarto día puede aparecer riesgo de isquemia cerebral tardía y este riesgo puede persistir hasta el día 21. Por eso es que se cuentan los días de sangrado en una hemorragia subaracnoidea, porque se puede predecir y nos podemos anticipar a las complicaciones que pueden ocurrir y además sabemos que el limodipino al menos debería dejarse hasta este día 21. Entonces ustedes dicen, no, eso quiere decir que por encima del día 21 no pasa nada. No, pues no es que no pase nada. Hay casos descritos en los que se ha presentado isquemia cerebral tardía mucho más de los 21 días, por supuesto, pero lo que vemos en general es que este es el tiempo en el que se limita ese tipo de complicaciones, ¿de acuerdo? ¿Quién pasa a la siguiente diapositiva? Bueno, ahí ya se acabó. No sé si tengan preguntas después de todo el poco de cosas que les he mencionado, pero me parecía bastante importante. Cada vez que tenga tiempo, si ustedes quieren lo hago con mucho gusto y con mucho cariño por enseñar, porque creo que hay muchos aspectos por mencionar. Son temas demasiado extensos, lo sé. Son temas con muchísimos detalles y cosas por mencionar, pero bueno, pues para eso estamos y si alguno le surgió alguna pregunta mientras yo hablaba o si alguien tiene algún comentario o quiere mencionarme algo más, pues estoy acá atento.